¿Sabéis qué son los gitanos? Los gitanos son un grupo étnico, una etnia, que está presente en España, pero no solamente en España, también en muchos otros países europeos. Y son un grupo étnico que ha contribuido mucho al arte del flamenco en España. Pero también es un grupo que muchas veces está mal visto por el resto de la sociedad y hoy vamos a hablar de este grupo étnico. Hola, pues sí, los gitanos. Los gitanos a veces se los llama el pueblo romaní y son una etnia originaria de India. Originalmente vinieron de India y tuvieron una vida nómada, se fueron desplazando por Europa y muchos de ellos llegaron a España. Y ahora están en muchos países europeos, pero hay grandes diferencias, hay muchas diferencias entre los grupos, entre las comunidades romaníes o gitanas en los diferentes países europeos. Y están en Europa desde hace más de 500 años. Así que realmente ahora, hoy en día, no se los puede considerar indios, ¿no? Son europeos, son de su país, del país donde están. Y los gitanos en España se llaman a sí mismos gitanos, pero a veces utilizan también la palabra calé. Entre ellos, su comunidad la llaman calé y también usan la palabra caló para referirse al idioma, al idioma que ellos hablan entre ellos, que este idioma originalmente era el idioma romaní, pero que ahora, hoy en día, pues tiene mucha influencia del español. Por lo menos la variedad que se habla en España tiene mucho de español, muchas palabras de español. Entonces, los gitanos tradicionalmente son un pueblo nómada, un pueblo que se movía de un lado para el otro, tienen una cultura de esta vida nómada, ¿no? Y son conocidos por la venta ambulante, por vender cosas por la calle, ¿no? Y por hacer otras actividades en la calle, por hacer espectáculos, por tocar música en la calle. Y entonces, esta etnia, durante su historia, ha sufrido muchas discriminaciones y muchos intentos de extinguir su cultura, de extinguir su modo de vida. Y creo que en muchos países modernos se vería un intento de integrarlos en la sociedad, un intento de darles educación y preparación laboral para tener trabajos mejor pagados, pues hoy en día se vería de manera positiva. Pero en aquel momento se intentaron integrar sin su consentimiento, sin que realmente ellos quisieran. Por ejemplo, a veces en España los hicieron vivir en ciertas casas diciéndoles, tú tienes que vivir en esta casa, en este pueblo, obligándolos, sin dejarlos escoger. Pero a la vez, mientras se intentaban integrar, también se les prohibía hacer ciertos trabajos. Se les decía, no, tú este trabajo no lo puedes hacer. Este trabajo es para otras personas que no sean gitanas. A veces, incluso en España, se llegaron a separar hombres gitanos de mujeres gitanas para disolver su cultura, ¿no? Para que se casasen con personas que no fueran gitanas y acabar con su cultura de esta manera. Y a veces incluso esterilizando a los hombres, haciendo que los hombres no pudieran tener hijos para que no pues siguieran con esta etnia y con esta cultura. Esto es algo que pasó hace siglos, hace bastantes siglos en España, pero que pasó. Y bueno, y esto no fue en España, pero los nazis, en la Alemania nazi, pues también exterminaron a muchos gitanos. Entonces, los gitanos que hay hoy en día en España, la mayoría son sedentarios, no son nómadas. La mayoría tienen su casa, viven en su casa o en su piso y no se van siempre desplazando, ¿no? La mayoría tienen nombres y apellidos normales, españoles, pero todavía hay racismo, todavía hay mucho racismo en España contra ellos. Diría que es el grupo en España contra el que todavía hay más racismo, más que contra la gente de piel negra, más que contra los árabes. Es un racismo que realmente está muy arraigado, que se ha traído pues desde hace siglos. Y bueno, creo que este tipo de racismo o de desconfianza mutua también, creo que es inevitable
en el momento en el que coexisten dos culturas muy diferentes en un mismo sitio, en una misma zona geográfica, en un mismo espacio, y sobre todo si una de las dos culturas es una cultura en la que el honor es algo muy importante, y en la cultura gitana el honor personal y el honor de la familia es algo que es muy importante. Y en el momento en el que hay un grupo minoritario, que tiene menos personas, y que es un grupo marginado, y que tiene menos poder económico, tiene menos dinero, pues inevitablemente también se convierte en un grupo en el que hay tasas de crimen más altas, en el que hay más crímenes. Y es verdad que en España los gitanos cuentan con una tasa de crimen, por ejemplo, por drogas, por tráfico de drogas, que es proporcionalmente es bastante alta. Pero claro, no se puede culpar a todos los individuos por problemas o por crímenes cometidos por otros individuos que lo único que tienen en común contigo es quizá tu ADN, el color de tu piel o tu apariencia o incluso tu cultura, ¿no? Porque no quiere decir que todos los individuos de esa etnia o sean malas personas o sean criminales, ¿no? Y estos prejuicios que hay contra todo este grupo étnico hace que sea difícil mejorar la situación. Esta discriminación hace que les sea más difícil conseguir educación, conseguir trabajo y mejorar la situación en la que están y reducir, por ejemplo, las tasas de crimen. Y ejemplos de esta discriminación o de estos prejuicios contra los gitanos en España son ciertos clichés o estereotipos que tenemos sobre ellos. Por ejemplo, que los gitanos roban, que roban mucho o que estafan dinero a la gente, que son ruidosos, que les gusta hacer mucho ruido, que, no sé, que hacen actuaciones en la plaza con una cabra, que pronuncian ciertas palabras mal, por ejemplo, que dicen malacatones en vez de melocotones, o que dicen fragoneta en vez de furgoneta, ¿no? Estos son clichés típicos sobre los gitanos en España, que por supuesto, pues muchas veces no son verdad. Y estos clichés y prejuicios, y diría que hay un cierto racismo subconsciente que incluso a mí me afecta. Yo soy una persona antirracista y que estoy de acuerdo con que haya medidas para reducir la discriminación, para evitar la discriminación, para mejorar el nivel socioeconómico de las minorías en España, por ejemplo. Pero soy consciente que sigo teniendo prejuicios por crecer en una sociedad en la que muchas veces he oído comentarios negativos sobre los gitanos, o he tenido alguna experiencia personal negativa con alguna persona de etnia gitana. Entonces sí que soy consciente de que tengo estos prejuicios. Y cuando yo actúo, cuando yo hago cosas, intento ser consciente, intento no dejar que estos prejuicios afecten la forma como yo actúo, las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, creo que es importante esto, saber que aunque nos consideremos que no somos racistas, a veces podemos tener estos prejuicios que están como muy integrados y tenemos que fijarnos y ser conscientes de ellos. Y bueno, sí que hay estos prejuicios contra los gitanos, pero la verdad es que los gitanos también han aportado mucho a la cultura de España. Y muchas personas de etnia gitana han llegado a ser personas muy importantes y personas reconocidas, muchas de ellas, sobre todo en el arte y la cultura. Entonces, en el sur de España, en Andalucía, es una de las regiones donde viven más gitanos, hasta el punto de que muchas veces mezclamos o confundimos el arte y la cultura gitana con el arte y la cultura andaluza, y están bastante mezclados, por lo menos la idea que tenemos de ellos los españoles. Y estos gitanos importantes, algunos ejemplos de estos gitanos son Camarón de la Isla, el cantaor, del que ya os hice un vídeo. Otros ejemplos de músicos son Raimundo Amador, El Cigala, Antonio Flores, José Mercé, Isabel Pantoja, Peret e incluso una rapera, la rapera Mala Rodríguez, también es gitana, sí.
Hay también un bailaor de flamenco, Joaquín Cortés, que también es muy famoso. Luego estaba Helios Gómez, que era un pintor y cartelista, se dedicaba a pintar, a diseñar carteles, que también fue famoso. Y hubo también un futbolista, José Antonio Reyes Calderón, que fue a jugar en el Reino Unido, fue a jugar en la Premier League y ganó la Premier League con el Arsenal cuando tenía solamente 20 años, con 20 años de edad, sí. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo sobre los gitanos. Decidme si queréis que haga algún otro vídeo sobre alguno de estos gitanos de los que os he hablado, o si queréis que, por ejemplo, haga un vídeo sobre el racismo que hay en España, y sobre si España es un país muy racista o no lo es. Y como siempre, si os gustan estos vídeos, si os gusta Dreaming Spanish, recordad que tenemos vídeos diarios, 2 vídeos nuevos cada día, y tenemos más de 1000 vídeos privados que podéis ver si nos ayudáis en Patreon. Podéis ir abajo al enlace en la descripción del vídeo, abrir Patreon, y si contribuís $7 al mes o más, recibiréis 2 vídeos nuevos cada día, intermedio y avanzado, más de 1000 vídeos privados, y luego descargas. Podéis descargar el vídeo, el audio, y escuchar los audios con vuestra aplicación de podcast favorita. ¿Vale? Venga, adiós.